Debemos resolver un ejercicio en el que nos piden que decidamos qué nombre es correcto de dos opciones distintas para cada uno de los compuestos. Vamos a ir presentando cada compuesto y vamos a ir decidiendo qué nombre es el correcto. El primer compuesto que ves es como ves aquí, CH3, CH2, CH2OH, y nos dicen que debemos decidir entre el nombre propan-1-ol o prop-1-ol. Para poder decidir qué nombre es el correcto, vamos a desglosar un poco la partícula o la molécula. Tenemos dos partes, una que sería esta parte que hace referencia a los carbonos, ¿verdad? La cadena de carbonos son 3 y además los enlaces son simples entre los átomos de carbono. Quiere decir que como hidrocarburo sería el propano. Prop porque tiene 3 carbonos, ano porque es saturado. ¿Ves? Lo estoy marcando y derivaría del propano. Y después tiene un grupo funcional, que es el grupo hidroxilo, este que estás viendo aquí ahora, que va a dar la función de alcohol. Pero claro, yo debo decidir o debo indicar en el nombre en qué carbono está ese grupo funcional, porque es la parte específica de la molécula. En la nomenclatura de 1979 se decía que debíamos usar un localizador, es decir, un número, para indicar dónde estaba el grupo funcional. Así que este grupo funcional, que nosotros lo vamos a denotar como ol, porque es la función alcohol, habría que indicar dónde se sitúa. Con esta nomenclatura de 1979 nos quedaría como 1 propan-ol. Fíjate cómo se construía. Indicábamos con el 1 el localizador dónde estaba el grupo funcional, después seguíamos con el número de carbonos, prop, y el tipo de enlace entre ellos, an, ¿verdad? Indicando que es saturado, y por último la partícula, el sufijo que nos dice el grupo funcional. 1 propanol era como nos quedaba. Posteriormente, en 1993, la UPAC, digamos, da su nueva forma de nombrar los compuestos orgánicos. Después hay otras instrucciones de 2007 y es la nomenclatura que debemos usar. ¿Y qué nos dice esta nomenclatura? Esta nomenclatura nos dice que el localizador tiene que ir seguido de aquella característica que está, digamos, señalando. En este caso, el localizador tendría que ir seguido del sufijo que nos dice cuál es el grupo funcional de la partícula o de la molécula. En este caso, en la nomenclatura de 1993, el nombre correcto sería este que ves aquí, propan-1-ol. ¿Por qué? Propan, porque me está diciendo que tiene 3 átomos de carbono, prop, que los enlaces son saturados, an. Después tendríamos el localizador, me va a indicar una característica propia de esa molécula, 1, porque está en el carbono 1, y por último me está diciendo cuál es el grupo funcional, ol. Así que la diferencia es que el localizador tiene que estar, digamos, tiene que preceder a lo que va a marcar, en este caso el grupo funcional alcohol. Si tengo que decidir, sería propan-1-ol o prop-1-ol. Pues ya sabes que el nombre correcto sería el propan-1-ol. ¿Y por qué no sería el prop-1-ol? Bien, no lo sería porque esta forma no está diciéndome, no me está especificando cuál es el tipo de enlace entre los átomos de carbono. Así que ahí está la clave. Para poder dejar esto más claro, debemos o podemos aplicar un truco. Y el truco es el siguiente. Cuando yo elimino el localizador que estoy colocando, tengo que leer de corrido, podríamos decir, sin problema, el tipo de compuesto que es. Me explico, esta molécula, el propanol, podría tener el grupo funcional, como nos marcan aquí, como ves aquí, en el carbono 1, o también lo podría haber tenido en el carbono 2. Pero en uno u otro caso, estamos hablando de forma general de un propanol. ¿Por qué? Porque tiene 3 carbonos, son saturados y tiene un grupo funcional alcohol. Así que, de forma general, podríamos decir que es el propanol. Después tengo que indicar si está en el carbono 1 o en el carbono 2. Pues cuando yo elimino el localizador del nombre que estoy dando, debo poder leer
podríamos decir de corrido el tipo de molécula general que es. Fíjate que yo con la nomenclatura de 1993, si quito este localizador 1, podría leer propanol. Eso me está diciendo que el nombre está bien construido. La otra opción que me dan, que es el prop1ol, yo leería propol. Y ese nombre no es correcto porque falta algo. No podría saber cuál es el tipo de enlace que hay entre los carbonos de la parte carbonatada de la molécula. Vamos al siguiente. El siguiente compuesto nos dicen que es el butan1ol o but1ol. En este caso tengo 4 átomos de carbono, lo voy a marcar aquí, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4, prefijo but para indicar que son 4, todos los enlaces son saturados, por lo tanto derivaría del butano y tengo nuevamente un grupo funcional hidroxilo que me da la función de alcohol, lo marco aquí y está en el carbono 1. Así que de forma general podríamos decir que estamos ante un butanol, que es justo como he terminado el nombre de antes, es un butanol. ¿Cómo lo voy a nombrar? La forma correcta, ya nos vamos directamente a la de 1993, que es la que debemos usar, sería, decíamos, primero colocando cuál sería la parte carbonatada de la molécula, ¿verdad? Es decir, bután, después el localizador del grupo funcional, que sería el 1, y por último la función, es decir, ol. Me va a quedar, por lo tanto, butanol, ¿verdad? Butan1ol. Fíjate que si elimino el localizador, leería otra vez de corrido butanol, que es el tipo de compuesto en el que estoy. Así que el nombre correcto sería butan1ol. Y este an, que es la diferencia con respecto al otro nombre que nos daban, que era but1ol, es necesario que aparezca en el nombre porque me está diciendo que los enlaces entre los carbonos son simples. El siguiente compuesto que nos dicen que nombremos sería uno que nos dan como posibilidades pentan2ona o pent2ona. Si lo ponemos, ¿verdad? Sería este de aquí. Al tener el prefijo pent, me quiere decir que hay 5 átomos de carbono. Fíjate que son efectivamente 1, 2, 3, 4 y 5. Así que tendríamos que nombrar que hay 5 átomos de carbono. Todos los enlaces son simples, ¿verdad? Entre carbonos. Todos los enlaces son simples, por lo tanto tiene que aparecer también esa parte en el nombre que hace referencia a que los carbonos tienen enlaces saturados, y después en el carbono 2 es donde tenemos el grupo funcional. Habría que empezar a contar por aquí, ¿verdad? Pues sería en el 1, el 2 es el grupo carbonilo que me da como función la cetona. Su nombre, por ejemplo, si yo quisiera recurrir otra vez a la nomenclatura antigua de 1979, que ya hay que desterrar, ¿cuál sería? Pues sería indicando dónde está el grupo funcional 2 y después cómo me quedaría con el número de carbonos, con que son todos saturados y por último el grupo funcional. Fíjate que me quedaría algo así como, ¿verdad? 2-pentanona. El nombre general del compuesto sería una pentanona, pero en la nomenclatura de 1979 habría que indicar dónde está ese grupo funcional, por lo tanto el 2 aquí. En la de 1993, que es la que ya debemos usar, ¿cómo nos quedaría? Pues la única diferencia es que este localizador habría que colocarlo justo antes de lo que está denotando que sería el grupo funcional. Por lo tanto me quedaría pentan2ona. Y ese va a ser el nombre correcto. No vale pent2ona, ¿verdad? Porque entonces esto de aquí no lo tendríamos en el nombre y no sabríamos qué tipo de enlace es el que hay entre los átomos de carbono, que es simple. Y nos vamos a la última, ¿verdad? De las moléculas que me plantean y me dicen si debo nombrar como cis-1,2-dibromo-but-1-eno o cis-1,2-dibromo-but-1-eno, pero fíjate la diferencia, que no es obvia, que sería que aquí hay un guión, mientras que en el otro nombre no hay guión. Eso es lo que tenemos que discernir. La partícula, la molécula que me están planteando es esta que está aquí pintada, ¿vale? La he pintado así, ¿por qué? Pues porque se trata de un
digamos, una partícula que tiene, o una molécula que tiene isomería geométrica. Y entonces es buena idea representarlo de esta manera para poder entender lo que estamos haciendo. Tendríamos que en el carbono 1 y en el carbono 2 hay átomos de bromo, que son los que estamos denotando con el 1,2 dibromo del nombre, ¿verdad? Después tendríamos aquí el carbono 3 y el carbono 4. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjate, vamos a marcar aquí los bromos, que son los átomos más pesados y por lo tanto van a ser los prioritarios en cada uno de los carbonos, que están a ambos lados del doble enlace, ¿verdad? Y después tenemos que mirar cuáles los otros átomos o grupos que están conectados a estos dos carbonos que están unidos por doble enlace, que tendríamos que es un hidrógeno y un etilo, una cadena de dos carbonos. Si damos prioridad a los grupos, ¿verdad? Tendríamos que, en el caso del bromo, son prioritarios en ambos carbonos y después aquí tendríamos que este es el prioritario y este, pues no queda más remedio que ser el siguiente en este carbono de aquí, ¿verdad? Del doble enlace. Entonces podríamos decir que los sustituyentes con mayor prioridad están a ambos lados, digamos, los dos están al mismo lado del plano de la molécula. Aquí lo tenemos los bromos. Esto es lo que de forma general decíamos que era la geometría, ¿verdad? O la isomería geométrica de cis. Pero, y esto es muy importante, esta molécula no es correcto nombrarla como cis. Aunque el enunciado nos plantee como nombre el cis, no es correcto usar esa partícula, ese prefijo. ¿Por qué? Pues porque la isomería cis solamente se puede aplicar cuando los sustituyentes son iguales 2 a 2. Fíjate que te lo acabo de marcar. Yo tengo aquí que tendríamos un bromo e hidrógeno para el carbono 1 del doble enlace. Mientras que aquí tengo bromo y etilo. No son iguales 2 a 2. Es decir, para que fuera o pudiera ser cis, tendríamos que tener bromo y bromo en los dos carbonos y a este otro lado, y o bien etilo y etilo aquí también, o bien hidrógeno e hidrógeno. Pero no son iguales 2 a 2. Aquí tengo bromo, etilo y aquí bromo, hidrógeno. Por lo tanto, no es correcto hablar en este caso de isomería cis. No es correcto, aunque lo ponga el enunciado. ¿Cómo tendríamos que denotarlo? Bien, en este caso, cuando no son iguales 2 a 2, la forma correcta es usarla, digamos, denotándolo con la partícula Z o E. Z equivaldría al cis, E al trans. En nuestro caso, como los bromos están a ambos, los dos al mismo lado del plano de la molécula, sería del tipo Z. Luego el nombre que habría que darle es Z1,2 dibromo but 1-eno y no cis como nos planteaba el enunciado. ¿Por qué? Pues lo que estamos diciendo, porque no son sustituyentes que sean iguales 2 a 2 a ambos lados del doble enlace. Por lo tanto, la partícula cis no la deberíamos usar. La forma correcta de escribirlo sería Z1,2 dibromo but 1-eno. Estamos diciendo, hay como isomería geométrica, ¿verdad?, que los bromos están los dos en el mismo plano de la molécula. Después tenemos que usar el guión porque cada vez que vayamos a denotar una característica de la partícula, de la molécula, siempre hay que usar un guión para unirlo al resto del nombre de la molécula. En este caso la característica es el tipo de isomería geométrica, por lo tanto no puedo obviar el guión, tengo que ponerlo, tengo que usarlo y está separando. En este caso, la característica de la isomería geométrica de los localizadores. ¿De quién? De los sustituyentes que serían los bromos. Por lo tanto, el guión es necesario. Después pondríamos 1, 2, indicando dónde están los bromos. Como hay dos bromos, habría que poner el prefijo di, pues sería 1, 2, dibromo. Ahora ponemos el número de carbonos de la molécula, que eran 4, but. Y claro, tiene otra particularidad, es que tiene un doble enlace. Tenemos que colocar el localizador, que sería el 1, porque recuerda que tenemos que nombrar, digamos, o numerar, mejor dicho, desde la izquierda hacia la derecha en mi cadena, el 1, y por último, eno, indicando que es un alqueno. Con esto queda listo, ¿verdad?, el cuarto de los ejemplos que nos ponen.
Y después nos hacen una pregunta y nos dicen, ¿hay que escribir la primera letra mayúscula en todos los compuestos? La respuesta es, la puedes ver en los nombres que estamos usando, que no. Yo no tengo que escribir la letra mayúscula en los compuestos. De hecho, la regla ortográfica, que no tiene que ver con la IUPAC, sino con el castellano, ¿verdad? El español de España, es que los nombres de los compuestos químicos siempre se ponen en minúscula. Solamente ponemos en mayúscula cuando nos referimos, por ejemplo, a los símbolos químicos, ¿verdad? Y lo hacemos denotándolos químicamente, esos símbolos que tienen, ¿verdad? Una letra mayúscula o la primera mayúscula cuando tiene más de una letra, y ahí sí que habría que respetarlo, pero en los nombres de los elementos o de los compuestos se suele poner siempre en minúscula. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya dejado claro cómo hay que nombrar los compuestos orgánicos, y si te ha gustado, por favor, dale al like, y además, si te suscribes al canal, nos ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.